noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Una de las primeras cosas que hizo el gobierno del Frente Popular después de aquellas fraudulentas elecciones de febrero del 36 fue meter en la cárcel a José Antonio Primo de Rivera, el líder de Falange Española de las Jons. En principio le arrestaron 8 meses por tenencia ilícita de armas. Era un tiempo en el que todo el mundo tenía armas por la calle, pero bueno, esto es otra historia. 8 meses, digo, que terminarían convirtiéndose en fusilamiento unos cuantos meses después. Esta es la historia. El 14 de marzo de 1936, el gobierno del Frente Popular encarceló al líder de Falange Española de las Jons, José Antonio Primo de Rivera. El cargo, tenencia ilícita de armas. En el despacho de José Antonio había en efecto 2 pistolas. Se ha sugerido que las armas en realidad las puso allí la propia policía. Es posible, sí, aunque lo cierto es que la circulación de armas en España en aquel momento era intensísima y las milicias de izquierda las exhibían sin el menor contratiempo. En todo caso, esa fue la causa de una detención que en principio iba a quedarse en 5 meses de arresto, pero que acabó en fusilamiento 8 meses después. ¿Por qué el gobierno de Azaña detuvo realmente a José Antonio? Su relieve político, pese al agigantamiento posterior de su figura, era entonces bastante limitado. Sus resultados electorales en febrero habían sido pésimos y la Falange, aunque cada vez más activa en la calle, no pasaba de ser un grupo minoritario. Pero la Falange era, con los carlistas, el único grupo que respondía a la violencia de las izquierdas. Estaba recibiendo financiación de la Italia de Mussolini y, por otro lado, José Antonio mantenía contactos personales muy estrechos con nombres relevantes de la vida política española, hasta el punto que puede decirse que su influencia personal era mayor que el peso de su partido. Así las cosas, el gobierno inventó aquel cargo falso o exagerado y le encarceló. Y no solo eso, sino que muy poco después, en un paso más allá, decidió ilegalizar la Falange. Desde la cárcel, José Antonio siguió dirigiendo la Falange ya semiclandestina e incluso pudo escribir a primeros de mayo una carta abierta a los militantes en la que recordaba aquella famosa idea de Spengler. En los momentos decisivos siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización. Gil Robles, el líder de la CEDA, intentó una maniobra legal para sacar a José Antonio de prisión. Como había que repetir las elecciones en Cuenca, donde la votación de febrero había sido fraudulenta, se confeccionó una lista de derechas en la que estaban Franco y José Antonio. Este se opuso a que Franco figurara junto a él. En todo caso, el gobierno frustró la celebración de nuevos comicios y aquello acabó en nada. Finalmente, en el mes de junio, el gobierno dio orden de trasladar a José Antonio a la cárcel de Alicante, sin duda para alejarle lo más posible del centro de actividad política. El líder de Falange emprendía el camino a la muerte. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. Vamos a ver, ¿por qué metieron en la cárcel a José Antonio Primo de Rivera? Bueno, las razones del sumario las habéis explicado muy bien en el vídeo que precede a nuestra charla. Efectivamente, la acusación es de tenencia ilícita de armas. También lo habéis explicado muy bien, tú en la introducción y posteriormente en el vídeo. Es una acusación que bascula entre lo ridículo y lo agraviante. Vamos a ver, en aquella España, a partir de febrero del 36, antes también, pero a partir de febrero del 36, todos los partidos políticos y sindicatos tenían milicias armadas. Todos. ¿Qué se pretendía? Que los falangistas se dejaran matar sin el recurso a la defensa de la propia vida. Se pretendía que José Antonio Primo de Rivera fuese asesinado en las calles sin poder responder. Además hay un dato interesante porque él había dejado de ser diputado en realidad unos pocos meses antes. Claro, en febrero... Y como diputado él tenía derecho a portar armas. Solo un mes después de perder esa inmunidad es cuando le detienen por esa causa. José Antonio Primo de Rivera, que había sido víctima de atentados... Resulta que el gobierno del Frente Popular, febrero del 36, marzo del 36, 14 de marzo, que es cuando le encarcelan, en la Modelo de Madrid, le acusa de tener armas. Pero mire usted, un hombre que había sido diputado, como bien dices, por lo tanto tenía licencia de armas. En segundo lugar, un líder político contra cuya vida se había atentado. Es una cosa, lo que es interesante es que por más que se recurre en las semanas siguientes, no hay opción. Es decir, la determinación gubernamental es clara y realmente no se sabe muy bien
¿por parte de quién? Con nombre y apellidos, yo supongo que del propio Azaña, en fin, de que no salga de la cárcel bajo ningún concepto. Vamos a ver, yo creo que tanto la detención con este primer cargo de tenencia ilícita de armas, como luego la posterior acusación, que es la que le conduce a la muerte, primero al juicio farsa ya en Alicante y después al fusilamiento. Si quieres, luego hablamos del... Otro día hablaremos del fusilamiento. Una cosa verdaderamente terrorífica. Sí. Viene dictada por el Comintern. Stalin, el Comintern, sabían que había una fuerza política muy importante en el bando nacional, en la España nacional, que era la que conformaban los carlistas y la Falange. Eso es indiscutible. Los propios comunistas decían que en aquel conflicto solo había dos fuerzas políticas que tenían un objetivo muy claro, que sabían lo que querían hacer con España. Unos querían deshacerla y otros querían reconstruirla. Los comunistas querían deshacerla y los falangistas querían reconstruirla. Pero vamos, era un proyecto. La destrucción de la nación española era un proyecto político, evidentemente. Solo había dos fuerzas, que eran ellos y la Falange. Por lo tanto, no es aventurado pensar que el Comintern dicta la orden de detención de José Antonio a cualquier precio y a costa de cualquier acusación y, por supuesto, luego la orden de que sea fusilado. A él lo llevan a la cárcel Modelo de Madrid, donde lleva una vida, bueno, en fin, pues, está en la cárcel, es decir, que la cárcel de los años 30 en España tampoco era, ¿verdad? Bueno, pero puede hablar con gente, puede tener reuniones, puede escribir cartas. Él, desde la cárcel, mantiene las relaciones a las que apelaba el vídeo, mantiene unas estrechas relaciones con, primero con la Falange, por supuesto, y después con los militares que bueno, pues están en la conspiración, porque la conspiración existía. Y él mantiene correo fundamentalmente con Mola. Esto a partir de marzo del 36. Antes de marzo del 36, a finales del 34, principios del 35, bueno, pues José Antonio ya se mueve en ese sentido. Lo primero que hace es proponer un gobierno encabezado por él, del que forman parte el general Franco como ministro de Defensa Nacional, don Ramón Serrano Súñer como ministro de Justicia y una serie de líderes políticos pues destacados, ¿no? Presidido por José Antonio. Aquello queda en agua de borrajas. Él participa, esto es indiscutible. Estamos en el 34-35, finales del 34, principios del 35. En el intento, que también queda en agua de borrajas, de sublevación en Fuentes de Oñoro, en la provincia de Salamanca, por la cercanía de la localidad a Portugal, que es donde está el general Sanjurjo. Luego hay un posterior intento también de organizar una sublevación contra la Segunda República, contra el gobierno de la Segunda República, en Toledo, con el general Mola, a la que Franco no presta oídos. Franco, cuando se mantiene esa conversación, concretamente en casa de don Ramón Serrano Súñer, que es donde los reúne Ramón Serrano Súñer, a Franco y a José Antonio, Franco, con esa habilidad suya tan gallega, desvía la conversación, no quiere oír nada, no quiere aparentemente saber nada. Es cuando todavía Franco mandaba aquellos célebres telegramas de geografía poco extensa. Bueno, pues así llegamos a marzo del 36, a febrero del 36, el pucherazo electoral del Frente Popular, y un mes después, un mes escaso después, el 14 de marzo, José Antonio es encarcelado bajo esa acusación. Desde la cárcel, como tú decías, él mantiene correspondencia, escribe 2 cartas a Mola, combinándole, en la última de ellas, combinándole a que acelere el proceso de sublevación. Esto ya es en julio del 36. Julio del 36, poco antes del 18 de julio. Esta última carta combinándole a la sublevación. En la primera carta, José Antonio le ofrece a Mola, diciéndole además que no participando de las ideas políticas de Mola en su totalidad, le ofrece 4.000 falangistas para sumar a la sublevación. ¿Había 4.000 falangistas realmente, digamos, movilizables? Yo creo que ahí José Antonio iba de farol. Ya. Entiendo. Iba de farol. O sea, al mismo tiempo el gobierno empieza el proceso de ilegalización de Falange. Te digo que iba de farol, perdona, José Javier, porque mi padre se traslada de Madrid a Pamplona
en los Sanfermines del 36, antes del 18 de julio, el 7 de julio, precisamente para esto. Precisamente para esto, socapa de correr los Sanfermines, pues de celebrar un pamplonés, de celebrar su fiesta, y desde luego en Navarra no había 4.000 falangistas, y yo creo que en el resto de España no se juntaban 4.000 falangistas preparados, suficientemente instruidos como para otra de las cartas que envía desde la cárcel, es a los falangistas combinándoles a que se prepararse, entrenen, efectivamente. A que menos es una entusiasmo, carta muy interesante, el entusiasmo está muy bien, pero hay que prepararse entrenar, para lo que se nos viene encima, para la tarea que tenemos por delante. Una carta muy germánica en ese sentido. Sí, la verdad que sí. Lo que te decía, mientras tanto el gobierno está intentando ilegalizar la falange y los tribunales reiteradas veces revuelcan al gobierno que finalmente recurre al Supremo para poder ilegalizarla. Ilegalizar la falange. Lo que pasa es que mientras tanto en la calle está teniendo lugar la famosa primavera trágica del 36, donde la izquierda en fin, se entrega violencias de todo género en el país y la situación ya es completamente insostenible. ¿Cómo se asegura el contacto entre José Antonio, la falange, la lucha en la calle? Bueno, la verdad es que por la personalidad de José Antonio, él, hay que decirlo, él mantiene en la cárcel, le mantiene una serie de vías abiertas de comunicación que, dada su personalidad, no se las cortan. Y esto le permite mantener el contacto con la propia falange y con los militares, los generales que finalmente se sublevan, ¿no? En eso hay que reconocer lo mismo que la acusación es ridícula, absurda y agraviante, que la ilegalización de la falange es una medida verdaderamente injusta. Hay que reconocerle también al Gobierno de la República que, dada la personalidad de José Antonio, no le someten a un régimen de aislamiento completamente hermético, ni en Madrid, ni en la Modelo de Madrid, ni en la cárcel de Alicante. Y esto le permite, pues, mantener ese tipo de correspondencia y ese tipo de contacto. Eso es cierto. A la Modelo de Alicante se marchará en el mes de junio, bueno, se marchará, le llevarán, evidentemente, del 36, junio, es decir, un mes antes, lejos de cualquier asonada, mucho antes del asesinato de Calvo Sotelo, como medida de quitarle de en medio. Quitarle de en medio. Coincidiendo curiosamente con un asunto que examinaremos aquí en otra ocasión, que es la certidumbre por parte del gobierno del Frente Popular de que tenía controlados a sus militares para neutralizar a los del bando de enfrente, que es cuando todo, por cierto, empezó a ponerse, en fin, cuando las cañas se volvieron lanzas definitivamente. No hay tiempo para más, Eduardo, lamentablemente, pero repetimos el siguiente. Hemos que hablar del fusilamiento. Claro, exactamente, eso será otro programa. Eduardo García Serrano, muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta el próximo día.